Es un honor para mí estar aquí en el Ministerio de Español. Hace varios años, muchos años atrás, mi esposa y yo crecimos en Los Ángeles, California. Y en Los Ángeles nos congregábamos en una Calvary, en Calvary Downey. Y todo era en inglés. Entonces unos hombres, como 5 hombres, empezamos a orar para empezar un ministerio de español. Y fuimos con el pastor Jeff Johnson. Le pedimos que si podíamos empezar un ministerio de español. Él dijo, adelante, adelante. Y nos dio la biblioteca, una biblioteca pequeña. Y invitamos a amigos y empezamos con 15 personas. Empezamos a enseñar con 15 personas. Y Dios empezó a hacer una obra hermosa. Primero que nada en Downey. ¿Dónde vas a encontrar tantos hispanos? Porque es puro gabacho, como decíamos nosotros, ¿verdad? Puro americano. Pero Dios estuvo trayendo, trayendo y trayendo. Y cuando dejamos el ministerio español de Downey, eran 1,600 personas y Dios nos movió para México. Amén. Es que nada es imposible para Dios. Primeramente tenemos que creer que Dios va a hacer una buena obra acá. Si no lo creemos, entonces Dios no puede empezar a obrar. Y empezamos en México hace 17 años. 17 años empezamos en México, en Mérida, Yucatán, que es un lugar dominado por el catolicismo. Y la gente decía, ¿qué va a hacer usted? Voy a empezar una iglesia cristiana. Decían, ¿quién va a venir? Está loco usted. Y primero que nada no le van a dar el permiso para construir una iglesia cristiana. Y Dios empezó a mover cosas hermosas. Empezamos la obra también con 10 personas en un parque. Entonces nos pasamos a un pequeño local, subimos a 20 personas, enseñaba con mucha pasión. Al día siguiente aparecían solo 8 personas. De aquí hice de malo, ¿dónde se fueron los demás? Y lo que Dios me enseña y lo que muestra es que en su Biblia dice, si en lo poco eres fiel, en lo mucho yo lo seré. Y Dios empezó a hacer una obra hermosa en Mérida que increíblemente nosotros nada más estábamos asombrados lo que estaba haciendo Dios. Ahora en Mérida tenemos plantadas 21 iglesias de Calvary. En la ciudad ya tenemos 4 en la ciudad en la que estoy pastoreando. Hay una escuela cristiana con 560 alumnos, desde kinder hasta preparatoria. Empezamos el colegio bíblico, el Bible College, hace un año. Empezamos con 6 alumnos, ahorita tenemos 37 alumnos en este segundo semestre. Dios quiere tu fidelidad. Y por eso Dios tocó la vida de Pablo. Porque Pablo era fiel antes de ser cristiano. Era un hombre celoso de la ley, nos dice. Nos dice que era fariseo de fariseos. Nos dice que él pedía cartas para ir a perseguir a cristianos. Era parte de un grupo muy selectivo del Sanedrín en el tiempo de Pablo, compuesto de 72 personas, de la cual tenían ellos la autoridad para sentenciar a alguien a muerte. A pedradas, como decimos en Yucatán. Pero era fiel, a pesar que estaba en lo erróneo, en la ley, era fiel. Y Dios toca su corazón yendo camino a Damasco. Es tocado por el Señor. Y Él nos dice específicamente, después que conoce al Señor, nos habla que todo lo que había hecho lo tiene como basura por el conocimiento pleno en Cristo Jesús.
Así Pablo nos expresa de su corazón que para él el vivir es Cristo. Dios empieza a usar a Pablo de una manera increíble, que empieza a ser el primer misionero, escúchame bien, primer misionero que sale fuera de Jerusalén, que va a Filipo, pasa a Macedonia, pasa a Efesios, pasa a Filipenses. Y una de las primeras iglesias que él plantó fue la iglesia de Efeso, donde dice, por 3 años, día y noche, les he enseñado toda consejería de Dios. Es interesante esta historia bíblica, porque Pablo en el capítulo 20 de Hechos se está despidiendo de la iglesia de Efeso, en la isla de Mileto. Él está diciendo, entre ustedes se van a levantar lobos feraces, que no van a perdonar al rebaño, que van a arrastrar a muchas personas. Y él lo profetizó, y ahora que ha pasado casi 22 años que ha plantado la iglesia de Efeso, él manda a un joven a que tome la iglesia de Efeso. Un joven, su nombre Timoteo. Imagínate una iglesia ya veterana, de tantos años, y llega un joven a tomar la iglesia. ¿Le van a dar la bienvenida? Hay ancianos, hay líderes, hay diferentes tipos de congregación dentro de la iglesia. Y por eso encontramos en las epístolas de Timoteo, epístolas pastorales, que Timoteo empezó a tener miedo, no miedo, estaba intimidado por los grupos que había allá. Entonces, Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 1 de 2 de Timoteo que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Recuerda la fe no fingida de tu abuela Loila y tu madre Eunice. Le dice, aviva el fuego que hay en ti. Estaba pasando tiempos difíciles, Timoteo. Tal vez las cosas no estaban yendo tan bien en la iglesia porque había crecido al lado de su mentor, al lado de Pablo, y ahora él tenía que llevar una responsabilidad, una iglesia establecida. Y le dice, Dios te ha dado un llamamiento santo. En el capítulo 2 de 2 de Timoteo le habla aquí en el versículo 1, esfuérzate en la gracia que encuentras en Cristo Jesús. Lo empieza a animar y le dice, así como estás en el ministerio, recuerda estas características de un soldado que no se mete en las cosas civiles. Recuerda la vida de un atleta que para que gane tiene que jugar legítimamente. Y le dice el de un soldado, de un atleta y de un labrador, que para ser partícipe del fruto tiene que esperar y sembrar. Ahora, les estoy llevando un poquito a la historia de lo que vamos a entrar en nuestro contexto de esta tarde, pero es importante entender el trasfondo ahora que vamos a ver desde el versículo 8. Pablo va a hablar la importancia del evangelio. Por eso ha sido un mentor, un apóstol llevando el evangelio. Pero es importante, como dice Pablo acá, mi evangelio. Si tú no haces el evangelio personal, no va a suceder nada. Yo siempre he dicho, hay que tenerlo para darlo. Primeramente dice, mi evangelio, Pablo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Es en el original griego que significa buenas nuevas. Y nosotros debemos ser esas buenas nuevas para las personas. La Biblia nos habla de las buenas nuevas del evangelio. Nos habla que Jesucristo está cerca.
su reino está cerca. Nos habla la bondad y la misericordia de Dios. Nos habla de tener paz en el corazón con Dios. Nos habla de promesas eternas. Son buenas noticias. Así que Pablo hace personal el evangelio, mi evangelio. Yo te pregunto esta tarde, ¿has hecho el evangelio personal? ¿Es algo que solamente llevamos como tradición, como costumbre? El llevar el evangelio personalmente es vivirlo. Porque si no lo vivimos, entonces simplemente no vamos a ser personas que impacten a este mundo y no vamos a ser luz para este mundo. Y debemos empezar en nuestra propia casa. Por ejemplo, hombres son la cabeza del hogar y deben predicar el evangelio de Cristo. ¿De qué manera? El libro de Efesios nos dice en el capítulo 5 que amemos a nuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí misma para purificarla. Mujeres, ¿cómo debemos amar a nuestros esposos? Nos dice también el libro de Efesios, someteos, porque Él es la cabeza. Y respetar a su marido. Hijos, ¿cómo podemos nosotros obedecer el evangelio? Vivir bajo la autoridad de los padres. Entonces, Pablo no nada más predicaba, sino vivía el verdadero evangelio. Así que vamos a entrar a nuestro estudio en el versículo 8, capítulo 2 de Timoteo. El título, mi evangelio. Tomemos oración. Padre, Señor, en estos momentos que entramos en tu palabra, guíanos, condúcenos y danos entendimiento. Que seas tú quien hable más y más de ti y menos de mí, Señor. Gracias por esta hermosa tarde que nos permites compartir aquí en el Ministerio de Español. En Cristo Jesús. Amén. El versículo 8 nos habla: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme, ¿a qué dice allá? A mi evangelio, conforme a mi evangelio. Empieza a presentar Pablo quién fue y quién es Jesucristo. Y por eso le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Muchas veces nosotros se nos olvida quién es Jesucristo en nuestras vidas. Así que indica acá, primero, quién es Jesucristo. Es Dios y está sentado en el trono allá en el cielo. Segundo, recalca que fue resucitado de los muertos. Y tercero, lo hace personal al decir mi evangelio. Lo que está diciendo Pablo acá está hablando mesiánicamente de lo que es la esencia para nuestra fe cristiana. Está hablando mesiánicamente porque nos relata la profecía que David vivía en una casa de cedro, mientras la arca estaba en medio de cortinas, allí en medio del desierto, y él decide, le voy a hacer una casa. No es justo que yo viva en una casa de oro y de cedro, mientras la arca de Dios está allá afuera. Así que David quiso edificar una casa, pero le puso un alto el profeta Natán. Dice, tú no vas a edificar una casa porque tus manos han visto mucha sangre. Pero Dios va a edificar una casa porque de tu linaje saldrá el Salvador. Así que está hablando aquí proféticamente del linaje de David, había de nacer el Salvador. Y de allí nace Jesucristo. Ahora, nuestra fe no es una fe, hermanos, ciega, sino está fundada en trasfondos históricos. Dice proféticamente que Dios afirmará su trono y Él será Dios por una eternidad.
si analizamos bien lo que el profeta Natán le dijo a David, 1000 años después vino a cumplirse la profecía. Nuestro Señor Jesucristo nació del linaje de David. Jesucristo vino a establecer su reino en la tierra. Jesús es nuestro rey. Él reina sobre nosotros y reinará para siempre. Ahora, es importante entender un cimiento de nuestra fe, porque si no está cimentada nuestra fe en hechos históricos, simplemente tú puedes ser llevado por cualquier viento. El Evangelio cambia vidas. Si no ha cambiado tu vida, no sé qué Evangelio estás escuchando. El Evangelio transforma naciones. Es triste decirlo, pero Estados Unidos cada día se está convirtiendo más pagano que cristiano. Y si ves la historia de Estados Unidos, el primer libro que se estudiaba o leían los niños era la Biblia. En 1959 quitan la Biblia de la escuela. Y miren qué ha pasado hoy en día. ¿Cómo está Estados Unidos? Cada día a día, gente simplemente está tomando mi evangelio, pero de él mismo. Se está haciendo más él un Dios que reconociendo a Dios verdadero. El evangelio transforma y guía. El evangelio nos asegura victoria sobre cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Ahora, si vas a vivir el evangelio verdadero de Jesucristo, hay un precio. ¿Y cuál es el precio realmente? Bueno, es negarse uno mismo. Y aquí el precio que nos va a hablar Pablo en el versículo 9, si continuamos en el 9, en la cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. ¿Lo oyeron bien? ¿Qué le costó a Pablo predicar el evangelio? Lo llevó a prisiones. Así que Pablo da testimonio que le costó predicar la verdad. Muchos de nosotros hay veces comprometemos la verdad y abusamos. Demos cabida al Espíritu Santo para que trabaje en la persona o en tu persona. Pablo sufría penalidades y ahora está clasificado como el peor malhechor. El evangelio verdadero de Cristo no lo llevó a fama, no lo llevó a clamor y menos a fortuna. Al contrario, lo llevó a muchos sufrimientos. En otras palabras, Pablo está diciendo, estoy dispuesto a pagar el precio, pero la palabra no está presa. Me acuerdo de un amigo que me decía, Sam, si el evangelio que tú predicas es verdad, ¿cambiaría mi vida? Le digo, sí, yo estoy harto de mi vida. ¿Cómo que estás harto de tu vida? Sí, me tengo que drogar diario. Estoy harto de la droga, pero la tengo que tener. Y le decía, si tú haces una oración de fe y si tú entregas tu corazón a Cristo, Dios te puede librar de esa cadena. Y me dijo, bueno, lo voy a hacer. Le voy a dar 30 días a tu Cristo. Y si no me cambia, entonces es un mentiroso. Bueno, hizo la oración en la sala de su casa. Yendo al trabajo lo detienen los policías y le encuentran una bolsa de marihuana. Lo meten a la cárcel. Y lo sentencian a 2 años. Y allá en la cárcel, adivina qué pasó. Su compañero era un cristiano. ¿Dios lo transformó? Sí. Pero tuvo que ir a la cárcel y cuando salió,
ahora predica el evangelio a cárceles, mi buen amigo Clay. A veces le pedimos a Dios y no estamos dispuestos a pagar el precio, ¿verdad? Decimos, Señor, quiero dedicarme más a ti, quiero consagrarme más a ti, quiero ser misionero. Y llegas al trabajo y dices, se acabó el trabajo fuera. Ah, pero ¿por qué, Señor? ¿Tú se lo pediste o no? Él trabaja en diferentes maneras. ¿Mm? Es verdad. Cuando pedimos paciencia nos manda pruebas. ¿Mm? Cuando nos pedimos obediencia, hermanos, ay, cómo trata con nuestro corazón. Hay un precio para vivir el evangelio. Y el precio es que Dios tiene que primero tomarte a ti. A mí me tomó siendo una basura y me empezó a limpiar. Poco a poco. Llevo no sé cuántos, 25 años sirviendo a Dios. Todavía necesita mucho que limpiarme. Creo que ni a la mitad ha llegado de limpiarme el Señor. Pero su gracia nos sostiene día a día. ¿Cuántos de ustedes tienen matrimonio de 10 años? ¿De 25 años? ¿Mm? Bueno, yo y mi esposa vamos a cumplir 28 años. Y nuestro matrimonio, hermanos, está poniéndose bueno. Amén. Híjole, los niños ya están fuera de la casa. Amén. Pero tuvimos que reentrenarnos otra vez a ser novios. Me acuerdo cuando le dije a mi esposa, bueno, vamos a nuestra primera cena tú y yo. Ya sin tener a los niños alrededor, bueno, muchachos alrededor, porque mis hijos son bien vaciladores y siempre íbamos a comer, nos reíamos, hacían chistes y todo lo demás. Y llegamos a cenar y nos trajeron el menú. Y ella sacó su iPad, empezó a mandar mensajes, yo saqué mi teléfono, empecé a mandar mensajes, vino, pedimos, comimos, llegamos a la casa y ni pío dijimos, puro mensaje mandamos. Increíble cómo nos atrapa las cosas del mundo, ¿no es cierto? Ahora, cuando subimos al carro prohibido, están mandando mensajes. Estoy a tu lado, vamos a hablar. ¿Ah? Vamos al restaurante, apaga tu celular. Hay que reentrenarnos porque cada día el mundo se está comiendo a los cristianos y podemos caer en eso, ¿no es cierto? Así que Pablo, a través de los años, entendió que era la gracia. A través de los años entendió que era el precio de vivir el evangelio. Y es lo que quería traspasar a Timoteo. Timoteo, sé que estás teniendo tiempos difíciles en la iglesia, pero esto es un buen principio. Hay un precio para vivir el evangelio. Y hay que soportarlo. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo nos restringe. Es más grande el amor de Cristo. Versículo 10 nos dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Esta afirmación de Pablo es notable, porque él no está diciendo todo lo soporto por el bienestar de Dios, sino Pablo sabía que únicamente podría mostrar su amor en Cristo amando a su prójimo. Miren, vamos a 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrezco a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cuántos de aquí aman a su hermano? Levante la mano. Dale un abrazo a tu hermano que está a tu lado. A tu hermano, a tu hermano. Quiero decirles esto, que si no practicamos el evangelio, nunca vas a llegar
a ser como el varón perfecto. Yo me acuerdo que cuando me casé, a mí me enseñaron, mi papá mexicano, me enseñaron, tú eres el hombre, tu hermana lava los platos, pero tú eres el hombre. Me casé y como soy el hombre, no, yo lavar platos, que mi esposa lave platos, para eso está mi esposa. Cuando me convertí al cristianismo, tengo que ser menor y ver a los demás superiores. Tuve que aprender a lavar platos, negarme a mí mismo. Tuve que empezar a lavar ropa, ¿verdad? Y se convirtió en mandilón el pastor, no, nada que ver. Mi amor realmente se basa en hechos y tengo que practicarlo. Es muy fácil decirle a la persona que está a tu lado, te amo, ¿o no es cierto? Es muy fácil, pero ponlo en la práctica. Saca un billete de $100, aquí está hermano, te amo. A ver, quedamos cortos al practicar. Pablo practicaba mi evangelio, lo vivía. Él era un hombre fuera de serie. Estaba a punto de ser degollado, decapitado, y todavía pide, oren por el César, oren por estos que están a mi lado, oren para que yo les testifique. Yo oraría, Señor, mátalos. ¿Qué pedía oración? Para que conozcan a Jesucristo. Era la oración de Pablo. Es muy fuerte el evangelio, pero cuando lo empiezas a vivir y practicar, es increíble. Tal vez has crecido en una familia que nunca se dieron abrazos, nunca se dieron besos y cada quien, aléjate. En el evangelio nos dice que nos hay que amarnos unos a otros, que hay que amar a nuestro prójimo. Y si tu prójimo es tu esposo o tu esposa, tus hijos, tienes que amarlos. En otras palabras, solamente se va a mostrar tu madurez espiritual cuando tú amas al prójimo. Tristemente, la iglesia está llena de muchos religiosos y muy pocos que practican la religión. Totalmente diferente. Como pastor, yo nunca quise ser pastor en primer lugar. Mi corazón es misionero. Y desde que salí dije, voy a ir a hacer misiones a México. Voy a ir 2 años a México y después de 2 años regreso. El Señor sí tiene sentido de humor. Ya llevo 17 años en México. Y no me ha regresado a Los Ángeles. Pero empecé a enseñar la palabra de Dios. Mi pastor me habla y me dice, Sam, queremos ordenarte como pastor. Pero yo no soy pastor, soy misionero. Sí, pues estás enseñando la palabra de Dios. No, pero yo quiero ser misionero. No, te tenemos que ordenar. Es que, ¿por qué me van a ordenar? Yo quiero ser misionero. No, te tenemos que ordenar porque estás enseñando la palabra de Dios. Hasta me estaba peleando con mi pastor para que no sea pastor. Y hasta hoy me encanta ir a misiones y compartir la palabra de Dios. El evangelio es poder. Y tal vez tú tengas amigos en el trabajo que sabes que están pasando tiempos difíciles. Te hace cristiano al practicar el evangelio. Tal vez conozcas vecinos que los odias, ¿verdad? Regálale un pastel. Yo la otra vez dije, al que te caiga mal, regálale un pastel. Al día siguiente me llegaron como 20 pasteles. El amor no se compra, se siembra y se cosecha. Y si ahorita que somos Ministerio Español pocos, debemos estar más unidos que nada. Amén. ¿Por qué? Porque se nota cuando uno falta, ¿o no es cierto? Ahorita que la iglesia en medio es grande y dice, pastor, perdóname, hace un mes que no voy. Hace un mes que no viene, no lo sabía. Gracias por Dios. No lo sé.
Es triste, pero estos tiempos no regresan. Este tiempo de el cimiento de la iglesia no van a regresar. Así que hay que disfrutarlos bien, 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 ¿verdad? Y como somos pocos, hasta sabemos qué colonia usa la persona, ¿verdad? Hasta sabemos, no te bañaste hoy, hermano. Nos conocemos por nombre. Pero si somos pocos y no nos conocemos, entonces ¿cómo vamos nosotros a ganar un mundo afuera cuando aquí mismo estamos divididos? Me acuerdo de un amigo misionero, Jonathan Domingo, que fue a Inglaterra. Y no tenía mucho dinero. Y le digo, ¿y cómo te mantenías? Hacía estudios de hogares diario. Diario, sí, en la mañana y en la noche. ¿Por qué? Porque lo hacía y me daban de comer, me dice. Así que tenía mis desayuno gratis y mi cena gratis. La hambre lo llevó a predicar más el evangelio. Y cuando hay necesidad y hay persecución, más predicamos el evangelio. Si nosotros tenemos hambre y sed de ganar almas, hermanos, vamos a hacer lo necesario, ¿no es cierto? Versículo 11 nos dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Cuando venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él nos da nueva vida. Morimos y nacemos de nuevo. Y Él nos da una revestidura nueva. El apóstol Pablo lo explica en Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice el versículo 5, hacer morir pues lo terrenal entre vosotros. Y podemos dar una lista de lo que es terrenal. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, idolatrías, de la cual anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Dejar estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Pues esto es lo que significa el precio de vivir el evangelio. ¿Has despojado esas palabras deshonestas de tu boca? ¿Has despojado la ira, el enojo, la malicia? Lo has despojado. Y continúa acá diciendo, ahora revístete del nuevo yo, del nuevo hombre. Dice, bueno, hay que vestirlos como escogidos de Dios, santos y amables y extrañables, misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Esto es el morir. Si no has muerto en tu vieja carne, en tu viejo yo, no puedes vivir el evangelio. Había una sentencia en los tiempos romanos. Si tú matabas a alguien, agarraban al cuerpo muerto y te lo amarraban en tu espalda. Y ese cuerpo muerto, al ser en el proceso de podrirse, las bacterias entraban en la espalda de la persona y poco a poco iba muriendo la persona con mucho dolor. Y quiero poner este lenguaje figurativo porque muchos de nosotros todavía, aunque somos cristianos, llevamos el hombre muerto cargándolo. Todavía nos sale las malas palabras. Todavía nos sale el enojo. Todavía, hermanos, créeme que como humanos que somos, hay humanos acá, chécate. Todos somos humanos. El enojo es una protección humana. El Señor Jesús se enojó. Pero dice, no pequéis. O sea, cuando te enojes y te vuelves así como verde de Hulk, salte a caminar. Se toma 2 personas para pelear, ¿o no es cierto?
Yo lo que hago, así como ves, de tantos años, tengo mi carácter. Y prefiero salirme. Y no dejo que mi mente empiece a tener cosas vagas, sino dice que esté cautivo en todo en Cristo Jesús. Entonces prefiero salirme a caminar, a manejar y orar y poner alabanza. Ya cuando se me calma, como a los 20 días regreso, no es cierto, como a las 3 horas, ya voy mejorando, 3 horas cuando mucho. Regreso y ya, tranquilo y vestidos de mi nuevo yo, que dice la palabra, soportanos unos a otros y perdonaos unos a otros, como Cristo os perdonó. Vuelvo a decir, tienes que practicar el Evangelio. Si no lo practicas, no sucede nada. Ya, ahorita que estuve en Cuba, hay un muchacho que quiere aprender la guitarra. Y le dije, toma clases de guitarra. Con ese man me escribió, me dice, pastor, ya estoy tomando clases de guitarra, pero son muy difíciles, me duelen los dedos, no sé si voy a continuar con las clases de guitarra, es muy difícil escribir. Si tú aprendes guitarra, te regalo una guitarra nueva. Me escribió, voy a esforzarme. ¿Qué más esforzarnos que Dios nos ha dado vida eterna? Amén. ¿Qué más no correr a la excelencia del Señor cuando Él ha muerto por cada uno de nosotros? Cualquiera que sea tu enojo, tu ira, cualquiera que sea cualquier circunstancia que tienes en el corazón, nos dice Hebreos 14, acercados confiadamente al trono de la gracia donde hayas misericordia, hermanos. Cada uno tenemos pruebas en nuestras vidas. Cada día es una batalla. Y hay que darle gloria a Dios porque está tratando con nuestro carácter. Dice el versículo 12. ¿Podemos leer todos juntos el 12, regresando a Timoteo? ¿Estamos allá? Leamos. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Pablo presenta dos cosas acá. Que si sufrimos realmente debemos darle gloria porque está trabajando en nosotros. ¿Se acuerdan de aquellos chicos de Babilonia que fueron metidos en un horno de fuego? No les pasó nada, ¿no es cierto? Porque Jesús estaba en medio de ellos. En cualquier sufrimiento que estés pasando, Jesús está en medio de ti. Ahora, si lo niegas, Dios te negará. No te avergüences de Él, hermanos. El sufrimiento es una perspectiva de madurez. Nos dice la palabra que somos sus embajadores, es lo que nos dice 2 Corintios 5:20, que somos embajadores en el nombre de Cristo. Imagínate que seas el peor trabajador de donde tú desempeñas tu labor. ¿Qué van a decir? Este cristiano es más flojo que nada. Estás avergonzando el Evangelio. Imagínate que eres una persona que no pagas tus deudas. ¿Cómo te van a conocer? Imagínate que eres una persona que siempre está trayendo rumores y chismes. Estás negando a Cristo, porque Jesús es luz, hermanos. No lo podemos mentir. Aunque te digas cristiano, tienes que vivirlo. Y si no lo vives, va a salir al flote lo que eres realmente. No puedes engañar. Hay pastores que han sido desmascarados. Hay hermanos que hablan contigo y tienen una carita de ángel y dicen, hermano, bendecido eres en el Señor. Qué bueno que estamos en Cristo Jesús. Pero se mira, que no lo soporto. No lo aguanto.
son los más peligrosos. Y es lo que profetizó Pablo para la iglesia. Están vestidos de lobos feroces. Practicar el evangelio, hermanos, son 3 ejercicios. El primero es el amor. Hay que dar amor a todas las personas. El segundo es el servicio. Si amas a la persona, vas a servirla. Y el tercero es la humildad, hermanos. Porque el amor y el servicio a veces te van a mal pagar, ¿o no es cierto? ¿Cuántos favores has hecho a alguien y te ha pagado mal? Y vuelves a decir, no, esta vez no lo voy a hacer. Y muchos cristianos caen en eso. Porque fueron lastimados una vez, ya no toman la aventura de seguir practicando el evangelio, ¿no es cierto? No, yo no quiero estar en el liderazgo, ya abusaron de mí. Yo no quiero servir a la iglesia porque yo soy el que limpia, el que pone los platos, el que pone las sillas, el que lava el baño. No, están abusando de mí. Ya no quiero eso. Eso me pasó en la otra iglesia. Es más, yo no quiero ni diezmar allá porque me van a robar el dinero, ya lo aprendí. Así que hay que practicar estas 3 cosas, hermano. Mi evangelio de amor, mi evangelio de servicio y mi evangelio de humildad. Pablo lo tenía. Pablo lo marcó. Versículo 13 nos habla. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, Jesús no acepta a alguien que sea falso. Y esa es la razón principal de la cual cuando Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, porque estaban fingiendo ser algo que no son. Hay personas que no vienen a Cristo porque viven más y aman más la oscuridad. ¿Qué debo hacer con esas personas, pastor? Orar por ellas. Porque solamente en la oración, en la intercesión, pueden salir de ellas. Dios nos ha llamado a ser evangelistas. No podemos transformar la vida de nadie. Es el Espíritu Santo que lo hace. Y nos han llamado a orar por ellos, a amar por ellos. Hay personas que me dicen, no vengo a Cristo porque me tengo que encontrar a mí mismo primero. Yo siempre he dicho, somos como una cebolla. Empieza a pelar la cebolla. ¿Qué encuentras después que pelas toda la cebolla? Nada. ¿O no es cierto? ¿No hay nada? No. Yo siempre le he dicho a las personas como a mi amigo, dale una oportunidad a Dios. 30 días en tu vida, pero realmente dársela. Y es lo que le digo a los matrimonios que están a punto de divorciarse. Le digo, esperen, dale 30 días al Señor. O muchachos, o hombres, siempre los reto. Dale una oportunidad a Dios. Y sabes, Él es fiel. Él lo que empieza, termina. La buena obra que ha empezado con nosotros, Él la perfeccionará. Así que, concluyo. Pablo decía, acuérdate de Jesucristo, linaje de David, conforme a mi evangelio. ¿Qué es lo que deseo esta mañana, esta tarde? Que tú te acuerdas quién es Jesucristo en tu vida y que prediques y hagas personal su evangelio en tu vida. Mi evangelio. El corazón a la verdad está disponible, pero hay una lucha aquí en nuestra mente. ¿Quieres practicar mi evangelio verdadero de Jesucristo? Haz una examinación de corazón a quien has lastimado y pídele perdón. Empieza por allá. Ponte a cuentas con las personas. Si has hablado mal de alguien, dile perdóname. Y si te cae mal alguien, mándale un pastel. Espero no recibir pasteles mañana.
Bueno, pero hay que practicarlo para hacerlo personal, como lo hizo Pablo. Mi evangelio. Oramos.